La copa de vino se me resbaló de los dedos cuando oí la voz de mi padre desde la cocina. El mejor regalo para la boda de Rachel es que Lauren desaparezca para siempre. El rico Cabernet salpicó la alfombra color crema, una mancha oscura extendiéndose como la verdad que siempre había intentado ignorar. El suspiro de mi madre siguió. Sabes que montará una escena. Siempre lo hace. Me quedé inmóvil en el pasillo, mi sombra estirándose hacia la entrada de la cocina, pero deteniéndose en seco, justo como siempre había hecho en esta familia. La invitación de boda que había traído se sintió de repente pesada en mi mano, aquella en la que había gastado el salario de 3 semanas. Mi pecho se apretó como si alguien me hubiera ceñido un cinturón alrededor de las costillas y lo hubiera apretado una muesca demasiado. Ya la movimos a la mesa del fondo, dijo mi hermana Rachel, su voz goteando con ese tono familiar y despectivo. Pero honestamente, preferiría que simplemente no viniera. Mi nombre es Laura Patterson. Tengo 32 años y soy ejecutiva de marketing. Esta es la historia de cómo convertí el rechazo de mi familia en mi mayor liberación. Durante 28 años, había sido la decepción de la familia. Rachel era 2 años menor, naturalmente carismática, adorada sin esfuerzo. Nuestros padres, Daniel y Olivia Patterson, dejaron claro quién importaba más en su retrato familiar cuidadosamente elaborado. Ella era su milagro. Yo era el apéndice incómodo, presente pero innecesario, solo notada cuando causaba dolor. Cuando me gradué con honores de Northwestern, me llevaron a plebes. Cuando Rachel completó la universidad comunitaria después de 5 intentos, organizaron una fiesta en el jardín con fuentes de champán y contrataron fotógrafos. Construí una carrera de 6 cifras en marketing digital, compré mi propio apartamento en la ciudad, viajé a 11 países con mi propio dinero. Rachel rebotaba entre trabajos de venta minorista y la habitación de invitados de nuestros padres, encontrándose perpetuamente en su tarjeta de crédito. Sin embargo, de alguna manera, yo fui etiquetada como la egoísta, la difícil, la que se creía mejor que todos. Aún así, yo aparecía, cenas dominicales, mañanas de Navidad, almuerzos del Día de la Madre que inevitablemente se convertían en escaparates de la última crisis de Rachel y su milagrosa recuperación. Traje regalos considerados, mantuve conversaciones educadas y tragué cada cumplido ambiguo servido junto con el postre. Lauren trabaja muy duro, decía mi madre a los parientes. Es una pena que no tenga tiempo para relaciones. Como si mi ascenso fuera un premio de consolación por ser incapaz de amar. Luego vino el compromiso de Rachel con Tyler. 8 meses saliendo con un hombre que conoció en un bar, y de repente ella estaba cumpliendo el legado Patterson. Cada reunión familiar se transformaba en sesiones de estrategia de boda donde mi aportación no era solicitada ni bienvenida. Me ofrecía ayudar con la planificación, me ofrecía pagar por el fotógrafo, un colega cuyo trabajo había sido publicado en importantes publicaciones. Mi madre frunció los labios. No querríamos nada demasiado artístico. Esta es una boda familiar, no una de tus campañas de marketing. 2 semanas antes de la boda, llegué a casa de mis padres para la cena de planificación final. La tensión me golpeó en el momento en que crucé la puerta. Miradas silenciosas interrumpían las conversaciones. Rachel ya estaba llorando por la disposición de los asientos. Un invitado extra lo arruina todo, sollozó, con el maquillaje intacto a pesar de la actuación. Luego me miró directamente, con los ojos entrecerrados. Es tu culpa. Tú lo arruinas todo. Esperé a que mis padres intervinieran, a que reconocieran el absurdo. En cambio, mi padre suspiró profundamente, el sonido tan familiar como mis decepciones infantiles. Quizás Rachel tiene razón, Lauren. Mi madre colocó su mano sobre la mía, su pulsera de diamantes captando la luz, un regalo para el compromiso de Rachel que ella de alguna manera había reclamado. Cariño, siempre haces las cosas más pesadas. Nunca pareces estar feliz por tu hermana. Miré alrededor de ese comedor, la mesa puesta para 4 en lugar de 5. La carpeta de la boda abierta al plano de asientos donde mi nombre había sido tachado. El calendario en la pared marcado con el día especial de Rachel en rotulador rojo. Me di cuenta de que había estado fuera de mi propia familia durante años, presionando mi cara contra el cristal, esperando que alguien me dejara entrar. Me reí. Eso lo sobresaltó. Las emociones genuinas siempre lo hacían.
Tienes razón, dije. No estoy feliz con nada de esto. Esa noche, no lloré. No grité. No rogué por un lugar en su mesa. En cambio, empaqué 3 maletas, una caja de recuerdos de madera que mi abuela me había dado antes de morir, y cada gramo de dignidad que no pudieron disminuir. Mientras Rachel dormía su crisis en su dormitorio infantil perfectamente conservado, yo me paré en el umbral de mi antigua habitación, ahora una oficina en casa que albergaba el equipo de ejercicio olvidado de mi padre y los materiales de manualidades de mi madre. Las paredes habían sido repintadas, mis trofeos académicos hacía tiempo que estaban en cajas y guardados. Cerré la puerta sin hacer ruido. No merecían el ruido de mi partida. A la mañana siguiente, llamé a mi agente inmobiliaria, Diane. El mercado estaba fuerte para las propiedades del centro. Podemos anunciar tu apartamento la semana que viene, dijo ella. ¿Te mudas a algo mejor o sigues adelante? Ambas cosas, respondí. Luego llamé al banco. Había una cuenta que mi padre nunca pensó que tocaría. La cuenta conjunta que habíamos abierto hace años cuando él insistió en que necesitaba su orientación financiera. El fondo de emergencia al que había estado contribuyendo desde mi primer trabajo, aquel al que él ocasionalmente había recurrido para los honorarios legales o los pagos de matrícula de Rachel, contenía $47.000. Transferí $45.000 de esa cantidad a mi cuenta personal. El banquero confirmó que podía retirar mis contribuciones inmediatamente. Habrá una retención de 72 horas sobre el saldo restante, explicó. Perfecto, respondí. La boda de Rachel era en 8 días. Su celebración perfecta ahora tenía un precio inesperado. 2 días después, mi teléfono se iluminó como en Navidad. Primero, mamá. Luego papá. Luego los mensajes de voz histéricos de Rachel sobre arruinar su día especial. No respondí. Al 5.º día, mi madre apareció en mi oficina durante el almuerzo. Su base de maquillaje se agrietaba bajo las luces fluorescentes, revelando las líneas que la preocupación había grabado alrededor de su boca. Lauren, necesitamos hablar, susurró, mirando alrededor como si mis colegas pudieran reconocerla de todas las fotos familiares que yo no mostraba. Sonreí cortésmente. No, no lo hacemos. Tú lo dejaste claro. Me agarró el brazo, los dedos presionando la piel. Solo fue el estrés. Rachel no lo decía en serio. Lo sé, dije, manteniendo el contacto visual. Tú tampoco. Parpadeó rápidamente, momentáneamente sin palabras. La boda es en 3 días. No podemos acceder al dinero. Ese ya no es mi problema. Mantuve mi voz firme, casi amable. Querías que desapareciera. Solo estoy honrando tus deseos. Su boca se abrió y luego se cerró. Por primera vez, se veía pequeña, desinflada, sin Rachel a su lado para afirmar sus decisiones. Esa tarde, acepté una oferta de trabajo en Seattle, un aumento del 20%, un bono por firmar, un paquete de reubicación. El mismo día, la boda soñada de Rachel se redujo de fuentes de champán a barra de pago. De pastel de 5 pisos a pastel de supermercado, me enteré por una antigua vecina que pensó que querría saber lo devastados que estaban todos. Aparentemente, Rachel lloró durante sus votos, no porque extrañara a su hermana, sino porque su fantasía digna de Instagram ya no podía pagarse a sí misma. A la mañana siguiente, abordé un vuelo de solo ida a Seattle. Mientras el avión ascendía entre las nubes, vi la ciudad encogerse debajo de mí junto con todo lo que solía creer que les debía. La libertad no llegó con fuegos artificiales. Llegó como silencio. La ausencia de disculpas que nunca necesité hacer. El espacio donde solía vivir la culpa. Aire finalmente lo suficientemente limpio para respirar. Cuando el avión aterrizó, nadie me esperaba en la puerta. Sin expectativas, sin decepciones, solo la posibilidad desconocida de una vida que me pertenecía únicamente a mí. No miré hacia atrás. Querían que me fuera. Me fui y me llevé los cimientos conmigo. Seattle me dio algo que había olvidado que existía, paz. Sin mensajes de texto de crisis a las 2 de la mañana. Sin cenas familiares que me dejaran emocionalmente agotada.
Sin comparaciones que siempre me encontraran deficiente. 3 meses después de establecerme en mi nueva vida en Seattle, mi colega Jessica me llamó una tarde lluviosa de jueves. Habíamos mantenido el contacto desde mi mudanza, intercambiando mensajes de texto regulares sobre noticias de la industria y chismes de oficina. Su voz era cuidadosa como la de un médico dando malas noticias. Lauren, lo siento mucho. Tu abuelo falleció. Acabo de enterarme por Mark de contabilidad, quien aún está conectado con la firma de tu padre. El suelo no se hundió bajo mis pies. Se movió como un ascensor que se detiene entre pisos. No exactamente donde esperaba estar, pero mantenida en su lugar. No me habían invitado al funeral. Sin llamadas, sin mensajes de texto, solo información transmitida por la amabilidad. 2 días después, su abogado se puso en contacto a través del correo electrónico de mi empresa, que figuraba en mi perfil de LinkedIn. ¿Podría unirme a una lectura remota del testamento? Me senté en la mesa de mi cocina, con las manos pulcramente cruzadas, la respiración superficial. El abogado comenzó con las formalidades: inventario de la propiedad, números de cuenta, tasaciones, la casa en Vermont, la cartera de inversiones, la póliza de seguro de vida, incluso la colección de Cadillacs antiguos que mi abuelo pulía cada domingo después de la iglesia. Luego dijo mi nombre, Lauren Patterson. El silencio se acumuló entre las sílabas como polvo. A mi nieta, Lauren, le dejo toda mi herencia. La pantalla mostró lo que las palabras no podían capturar. La mano de mi madre voló a su garganta. El rostro de mi padre se endureció como una piedra. Las facciones perfectas de Rachel se contorsionaron con incredulidad. Madison recibió $5,000 y una carta sellada. Mis padres no recibieron nada. Solo una única frase declarando que habían revelado su carácter por completo. La valoración se acercaba a los $2 millones. No una ganancia inesperada que me permitiera dejar de trabajar, sino una responsabilidad con el nombre de mi abuelo escrito debajo del mío. No me regodeé. No pude. Presioné mis palmas contra la fría madera de mi mesa y esperé a que mis pulmones recordaran su propósito. El abogado envió un último sobre, una carta escrita con la letra inclinada de mi abuelo, la tinta azul presionada profundamente en el papel, como si quisiera asegurarse de que las palabras me llegarían. Él lo había visto todo: las cenas donde mi voz era ruido de fondo, los logros recibidos con elogios débiles, la comparación constante. Había visitado para las cenas dominicales mensualmente durante años, observando en silencio la dinámica familiar mientras yo pensaba que nadie se daba cuenta. Me había visto intentar una y otra vez ganar lo que debería haber sido dado libremente. Escribió que el amor no se mide en evaluaciones de desempeño, que la dignidad a veces significa marcharse, y que estaba orgulloso de mí, no por lo que había logrado, sino por quien seguía siendo a pesar de todo. Me dijo que construyera una vida que eligiera. Que dejara de esperar permiso para ser feliz. Lloré en el suelo de la cocina, con la cara hundida en las manos, sal y alivio, heridas que picaban y que había llevado tanto tiempo que se sentían como parte de mí. Los mensajes comenzaron casi inmediatamente. La familia debería permanecer unida. No estaba pensando con claridad al final. Lo ético sería dividirlo a partes iguales. No respondí. En cambio, me reuní con un planificador financiero. Apartamos dinero para impuestos, invertimos el resto con aburrida disciplina. Di un pago inicial para una casa tranquila con vistas a Puget Sound. Doné $50,000 a una organización que apoya a adultos alejados de su familia. Establecí una pequeña beca a nombre de mi abuelo para estudiantes universitarios de primera generación que habían sido excluidos por su familia. La terapia se convirtió en mi punto de anclaje de los jueves. ¿La doctora Martínez me ayudó a mapear los patrones que había sobrevivido: chivo expiatorio, hijo dorado, facilitador, mártir. No puedes arreglar un sistema que no diseñaste, dijo ella. Solo puedes dejar de financiarlo. Seattle seguía lloviendo. Yo seguía respirando. El dolor y la gratitud compartían una silla pequeña y dura dentro de mi pecho, turnándose para sentarse. Nunca cuestioné por qué mi abuelo me eligió. Él ya había respondido, porque me vio cuando ellos se negaron a mirar. No lamentaron mi ausencia. Lamentaron el dinero.
11 meses después de la lectura del testamento, recibí una carta de un bufete de abogados de Chicago. Papel grueso, acusaciones leves. Mi padre me estaba demandando por abuso financiero a un anciano y enriquecimiento injusto. Afirmó que yo había manipulado a mi abuelo, que había robado dinero de la cuenta familiar y que los había abandonado y causado angustia emocional. La ironía sabía a metal en mi boca. Se estaban quedando sin dinero. El matrimonio de Rachel se había derrumbado a los 6 meses. La casa familiar necesitaba un tejado nuevo. Me enteré de todo esto a través de contactos mutuos y esas mismas cuentas de redes sociales que Rachel una vez usó para alardear de su vida perfecta. Y de alguna manera, todavía era mi culpa. Llamé a Natasha Richards, una abogada de Seattle conocida por poner fin a los abusones con cortesía. Ella leyó la demanda en silencio, luego sonrió como alguien que acaba de encontrar la última pieza del rompecabezas. Eligieron a la persona equivocada para mentir, dijo. No solo nos defendimos. Contrademandamos por difamación, acoso, infligir intencionalmente angustia emocional. Presentamos una moción para hacer de cada comunicación un registro público, lo que incluía las grabaciones. Sí, grabaciones. Cada cena familiar por la que había pasado durante los últimos 3 años antes de irme. Cada conversación rápida con mi padre sobre por qué no estaba cumpliendo las expectativas. Cada vez que mi madre había sugerido que intentara vestirme más como Rachel para las entrevistas de trabajo, todo capturado en mi teléfono después de que un terapeuta sugiriera que podría estar experimentando gaslighting. Natasha me miró como un general revisando armas. ¿Estás lista para que escuchen sus propias palabras en el tribunal? Asentí. Llevo 4 años lista. 3 semanas después, volé de regreso a Chicago por primera vez desde que me fui. El horizonte familiar me causó menos dolor de lo que esperaba, solo el dolor sordo de una vieja lesión que predice lluvia. La sala del tribunal olía a pulimento de muebles y ansiedad. Parecían más pequeños de lo que recordaba. El cabello de mi padre se había vuelto completamente gris. La apariencia cuidadosamente mantenida de mi madre se había descuidado, mostrando las grietas en su base. La sonrisa de Rachel tembló cuando me miró a los ojos. Su abogado intentó pintarme como cruel y calculadora, una hija consumida por los celos, impulsada por la venganza. Luego Natasha le dio a reproducir. Los altavoces llenaron la sala del tribunal con la voz de mi padre, tranquila y deliberada. El mejor regalo para la boda de tu hermana es que desaparezcas para siempre. La voz de mi madre siguió. Siempre haces las cosas más pesadas, Lauren. Y la risa de Rachel, aguda como cristal roto. Ella lo arruina todo. Sin edición, sin posibilidad de negación. Aparecieron capturas de pantalla en la pantalla, mensajes de texto, correos electrónicos, publicaciones de Rachel en redes sociales el día después de que me fui. Finalmente, algo de paz ahora que ella se ha ido. Y luego el correo electrónico borracha que había enviado un año después, no vuelvas. Estamos mejor sin ti. El juez se reclinó en su silla, el agotamiento y el disgusto evidentes en el gesto de su boca. Dictaminó rápidamente. Su demanda desestimada con prejuicio. Mi contrademanda aprobada, daños concedidos en su totalidad. Pero la verdadera victoria llegó en sus palabras finales. Los demandantes exigieron a su hija que se retirara de sus vidas, y luego la demandaron por hacer exactamente eso. Este tribunal encuentra sus acciones reprobables y sus reclamos totalmente sin fundamento. Afuera, caía la lluvia, una suave llovizna de Seattle que hacía brillar el pavimento. Estaban juntos cerca de las escaleras del juzgado, un cuadro perfecto de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es redención. Es solo un reconocimiento que llega demasiado tarde. Mi padre dio un paso hacia mí. Lauren, por favor. La voz de mi madre se quebró al pronunciar mi nombre. Rachel lloró, su rímel corriéndole por la cara como todas las lágrimas que yo había derramado sola. Di un paso hacia atrás, luego otro. La distancia entre nosotros se sintió sagrada de alguna manera, consagrada por la verdad, finalmente pronunciada en voz alta. Detrás de mí, las puertas del juzgado se cerraron de golpe, el sonido resonando como un mazo. Final y limpio. Por primera vez en años, mi silencio no se sintió como rendición.
Se sintió como libertad pronunciada en voz alta. Me pidieron que desapareciera. El tribunal lo hizo permanente. 2 semanas después del fallo, volé de regreso a Seattle, aliviada de dejar Chicago para siempre. La tranquilidad finalmente se sintió como hogar. Sin cartas, sin llamadas, sin más abogados. El puente había desaparecido, quemado por ambos lados. Y de alguna manera no eché de menos el humo. James y yo empezamos a buscar casa ese fin de semana. Nos habíamos conocido en una conferencia de tecnología 6 meses después de mudarme a Seattle, nuestra relación creciendo constantemente a través de largas conversaciones y comprensión silenciosa. Después de 1 año juntos, él me propuso matrimonio en un acantilado con vistas al estrecho, preguntándome si construiría una vida con él, una completamente de nuestra propia elección. Encontramos una casa más cerca del agua, grandes ventanas, suelos de madera, una cocina que daba al amanecer. Él dijo, se siente como paz. Tenía razón. La agente inmobiliaria me preguntó si quería escribir una carta a los vendedores. Casi me reí. Había escrito suficientes cartas para toda una vida, la mayoría de ellas sin respuesta. En cuanto a la propiedad de mi abuelo en Vermont, la vendía a una familia joven que prometió respetar su historia mientras creaban la suya propia. La carta sellada que había dejado a Rachel permaneció sin abrir. Ella nunca se puso en contacto para reclamarla, y decidí que algunos secretos merecen quedarse así. Algunas noches todavía me despierto esperando que suene el teléfono con otra emergencia familiar, pero no lo hace. Y esa quietud es su propia especie de misericordia. La gente pregunta si me arrepiento de haberlo llevado a los tribunales, si debería haber sido la persona más grande. Sonrío y les digo la verdad. Ya lo era. Simplemente dejé de encogerme para encajar en su amor. El mes pasado, establecí una pequeña fundación para adultos alejados de su familia, personas a quienes se les dijo que eran demasiado cuando todo lo que querían era ser suficientes. Lo llamamos el Fondo Patterson porque sanar a veces significa convertir tu apellido en algo que finalmente ayuda a alguien. Nuestra boda es el próximo mes. Pequeña, honesta, llena de familia elegida. La luz de la mañana se derrama a través de las ventanas de la cocina de nuestro nuevo hogar. Y a veces, veo mi reflejo sonriéndome de vuelta. Sin fantasmas, sin culpa, solo yo. Finalmente en casa en mi propia vida. El amigo más antiguo de mi abuelo me llevará al altar. Mis amigos, la familia que elegí, estarán allí. Mi pasado no. Solía pensar que la libertad significaba huir. Ahora lo sé mejor. La libertad significa caminar hacia uno mismo y nunca mirar hacia atrás. Querían que me fuera. Yo elegí ser libre en su lugar. Antes de irte, aquí tienes un pequeño bonus por quedarte. Si te encanta aprender y crecer como a mí, necesitas probar los audiolibros. Tengo un acuerdo exclusivo con Audible. Tu primer mes es completamente gratis. Eso es acceso a más de 500.000 títulos, sin costo para ti. Todos los detalles te esperan en la descripción. No te pierdas esta oportunidad.